Tenía que ponerle un título, por supuesto, definir de alguna manera lo que está pasando en la Argentina con Julio Devido, lo que acaba de pasar. Y se me ocurrió un lenguaje coloquial, en el lenguaje popular, decir que a Julio Devido se le vino la noche. Realmente es muy importante desde el punto de vista simbólico lo que ha pasado y además en el marco de lo que estábamos hablando recién, acusaciones de coima a la propia Presidenta de la Nación, la Ruta Otesur, una muerte dudosa en el caso de Horacio Quiroga. En el medio de esto, el juez Claudio Bonadio procesó a Julio Devido, que hasta hace 15 minutos era realmente un hombre intocable. Daba la sensación de que era el más exitoso de todos los exfuncionarios en haber generado una red de protección, una coraza a lo cual no le llegaba, no permitían que le llegaran los brazos de la justicia. Y digo, hoy el doctor Bonadio lo ha procesado nada más y nada menos que por una de las causas más terribles y más dolorosas que ha tenido la Argentina estos 12 últimos años, que es el siniestro de Estación 11, donde murieron 52 personas. Y digo siniestro en el más amplio sentido de la palabra, no digo tragedia porque tragedia es evitable y mucho menos digo accidente. Y digo siniestro porque tiene que ver con empresarios bancados por el Estado, corruptos y siniestros, por gremialistas cómplices, corruptos y siniestros, y por un Estado que sin lugar a duda completa ese triángulo tenebroso de la muerte que, insisto, generó una de las tragedias más grandes que ha tenido la Argentina de los últimos años, con 52 muertos. Decir que Julio Devido era un hombre que era increíble que no había sido citado hasta ahora. Les recuerdo que en esta causa, Ricardo Jaime ya ha sido condenado a 6 años de prisión y en parte de su declaración llevó sus responsabilidades hacia arriba y planteó que el que manejaba todo lo que tenía que ver con el transporte en la Argentina y por supuesto con la energía era Julio Devido. Hoy fue procesado y esto tiene, yo decía, un valor simbólico. Significa que se quebró esa suerte de protección y por lo tanto ahora es mucho más fácil que empiecen a lloverle casi como una tormenta perfecta otras acusaciones y otras causas. Fíjese que la semana pasada el juez Luis Rodríguez quiso allanar su domicilio en búsqueda de una causa que está investigando por enriquecimiento ilícito y Devido, amparándose en los fueros, no permitió que se registrara ese allanamiento. O sea que ya está Luis Rodríguez, el juez, y el juez Claudio Bonadio, que van a buscar e investigar a fondo acusación de enriquecimiento ilícito y en este caso lo han procesado por estrago culposo, por mala administración y además ha sido embargado por 600 millones de pesos el exministro de Planificación. Decirles con absoluta claridad que tiene un valor simbólico porque hasta ahora daba la sensación que había algunos funcionarios que estaban protegidos por un sector de la justicia, que iba a llegar hasta determinado lugar y que allí se iba a frenar. Y eso es lo que ha generado una situación distinta y un alto impacto político y periodístico. Fíjese que la doctora Elisa Carrió, que viene acusando desde el 2004 a Julio Devido de haber sido el cajero de los Kirchner, 2004, pasaron 12 años para que finalmente tuviese que empezar a pisar el territorio minado de Comodoro Pi, Julio Devido. Fíjese que la doctora Carrió les decía, ha dicho en una declaración realmente fuertísima que ella sería realmente muy feliz llegado el caso de que Julio Devido finalmente termine en la cárcel y pague por todo lo que ha hecho y por todo lo que no ha hecho. Porque no solamente es el responsable de algunos delitos que enseguidita o en el corto plazo la justicia va a ir probando, sino que también Julio Devido, desde el punto de vista político y su mala praxis, es el responsable del agujero negro energético. Hasta que se retiró el gobierno de Cristina, los argentinos teníamos que pagar entre 12 y 15 mil millones de dólares por año para comprar el combustible y la energía necesaria para que el país funcione. Les recuerdo que en el 83 Argentina se autoabastecía de combustible y de energía y sin embargo ahora teníamos semejante agujero negro. Julio Devido es el responsable de que el 45% de los argentinos no tengan cloacas después de 12 años de crecimiento, de la década ganada, de un crecimiento a tasas chinas. El 45% de los argentinos no tienen cloaca. Eso desde el punto de vista político, pero hay que decirle que
también desde el punto de vista de los delitos y de las investigaciones, hay hechos de corrupción que vale la pena seguir muy de cerca y hay varios jueces que están en ese rubro. Digo, el tema de los trenes inservibles. También se está investigando y también Ricardo Jaime ha elevado la responsabilidad a Julio De Vido. Esta compra de trenes inservibles a España y a Portugal, una verdadera locura y un verdadero escándalo lo que han hecho comprando ese material de rezago, insisto, a España y Portugal. Ni que hablar de que Julio De Vido era el cajero, el que la repartía. Él era el que le daba el dinero, por ejemplo, a Milagro Sala para que Milagro Sala, además de hacer algunas casas populares, luego lo malversara y se llevara una parte para su casa y para su proyecto político y se lo devolviera a Máximo Kirchner y a Larroque, como ha denunciado una diputada. Fue el que le dio el dinero desde su ministerio, con la orden de Cristina, por supuesto, nada más y nada menos que a Sergio Joclender y a Eve de Bonafini para que llevaran adelante esa tristeza para todos, ese vaciamiento de los valores de los derechos humanos en eso que se dio en llamar sueños compartidos y que yo prefiero llamar pesadillas compartidas. Ha sido Julio De Vido el que ha firmado, como dicen en el barrio, el que ha puesto el gancho, el que ha autorizado todas las obras públicas en la Argentina y todos los días estamos viendo que la inmensa mayoría de ellas tenían sobreprecios escandalosos que luego volvían como retorno a las arcas de algunos funcionarios del Estado. Hay que decir que quien más recibió las obras fue Lázaro Báez y sin lugar a dudas que allí tiene mucho que hacer. Miren, hasta hay algo que no me voy a olvidar. Hubo en este gobierno, hubo en estos 2 años funcionarios honrados y honestos que trabajaron en el gobierno de los Kirchner. 2 de ellos se tuvieron que ir culpa de Julio De Vido. No me voy a olvidar nunca que Sergio Acevedo tuvo que renunciar e irse porque se negó a aceptar una obra pública que ya venía con la empresa que lo tenía que hacer y ya venía con el 15% de retorno de coime. Sergio Acevedo se fue. Y quien ahora es candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, mucha gente no se acuerda, el doctor Horacio Rosati era ministro de Justicia de Néstor Kirchner. ¿Y por qué se fue? Nunca lo dijo con toda claridad, pero todos sabemos que se fue porque en la construcción de las cárceles tenía que firmar Rosati también con el sobreprecio y con la coima, y eligió, siendo peronista, Rosati, eligió irse de aquel gobierno para no involucrarse con las coimas. Digo, hay cosas que todavía mucha gente no se acuerda. La embajada paralela con Venezuela, los negocios con los barcos de combustible que han venido de Venezuela son responsabilidad del propio Julio De Vido. Mire, no me quiero olvidar de nada. El récord de la truchada es el barco de gas natural licuado ruso que desapareció. ¿Sabía que los argentinos pagamos un barco de gas natural licuado de origen ruso y nunca llegó a la Argentina? No se sabe si se perdió en el Triángulo de las Bermudas o se hundió en el pantano de la corrupción kirchnerista, pero ese barco a la Argentina no llegó. Y después el nivel de vida. Mire, tiene una chacra ahí en Panal, ahí entre Zárate y Lima, donde vive como un magnate berlusconiano. ¿Por qué digo? Con un nivel de sofisticación. Solo para los canarios que tiene Julio De Vido, porque, bueno, se dedica a esa tarea, el edificio con tecnología de punta, con humidificadores automáticos inteligentes, es un edificio en donde pueden vivir tranquilamente 2 familias. Y él lo tiene solo para los canarios, ni hablar de los faisanes y otro tipo de excentricidades, como les decía, típica de un magnate berlusconiano. Ese señor ha sido ministro y cajero durante los 12 años de gobierno de los Kirchner y también en Santa Cruz. Es un hombre de la primera hora de esta mesa chica de lo que yo doy en llamar la mega corrupción de Estado. Por lo tanto, que hoy lo hayan procesado, que hoy Julio De Vido tenga que ir a dar explicaciones ante la justicia, me parece que es un elemento positivo, que gana la República, que gana la democracia, que gana la honestidad, aunque a Julio De Vido se le haya venido la noche. Le doy mi palabra.